Buenas noches, señoras y señores. Buenas tardes para algunos. De la época victoriana a hoy, mucho han cambiado las cosas y también en cuestiones de moral, naturalmente. Pero esto de la moral no funciona como, digamos, el balance de la historia a lo largo de los siglos de una manera más o menos continuamente progresiva, sino que sigue una línea, digamos, quebradiza, si no quebrada. Todavía hace 20 años, ustedes recuerdan, en las playas españolas estaba prohibido pues usar bikini, e incluso yo recuerdo todavía no hace tanto, ustedes también lo recordarán, cuando las chicas españolas, si vestían pantalones, españolas y extranjeras, si vestían pantalones en España, también eran multadas. No era lo mismo en otros países. ¿Quiere esto decir que la moral de fondo, ya hemos hecho un programa sobre esto, evoluciona tanto? Bueno, en cualquier caso, en relación con el tema que nos ocupa esta noche, el de la planificación familiar y todo su entorno, es decir, matrimonio, divorcio, lo titulamos, digo, planificación familiar porque los otros temas ya han sido tratados específicamente. Varía mucho según los países y, curiosamente, no sé por qué, se corresponde bastante también con las necesidades de esos países. Por ejemplo, en relación ya con las familias, con el número de hijos, etcétera, etcétera, varía mucho y es muy diferente y siempre en proporción a que los países tengan necesidad de amplio crecimiento demográfico o poco. No es lo mismo para la India, donde pasan de los 400 a los 500 a los 600 millones de habitantes muy rápidamente, o los 100 millones del Japón superpoblado, o los 700, 800, 900, nunca se sabe bien de China, con los 7 millones, los 5 millones, los 2 millones y medio de los países escandinavos. Para hablar de todo ello, hemos procurado reunir hoy en torno a nosotros un abanico, como siempre, tan amplio como posible, pero no más de lo que nuestras plazas nos permiten. Contamos, en primer lugar, y me es especialmente grato decirlo, contamos en primer lugar con Francisco Villagaray. Digo que me es especialmente grato decirlo porque Francisco Villagaray es compañero en la profesión, es en este momento corresponsal de Radio Nacional de España en Moscú, ha escrito para periódicos, ha sido delegado de EFE en Viena, ha sido después destinado también a Moscú, ha trabajado para radio, para televisión, ha dado crónicas, etcétera, etcétera, y además, muy especialmente también grato para mí, porque hemos sido compañeros de fatigas allí en mis tiempos de corresponsal y de enviado especial por los países del este. Pero es que además, Francisco Villagaray es de los, hay que decirlo, ¿por qué no?, de los pocos corresponsales que se sabe tanto la política como el entorno social, como la historia y como los idiomas de los países donde ha sido corresponsal. En este momento lo es en Moscú. Y cara a este programa simplemente, yo iba a preguntarle si con respecto a la familia él ha notado muchas diferencias, grosso modo, a manera de presentación, Paco, ha notado muchas diferencias en los diferentes países del este, del mundo comunista. ¿O realmente se puede hablar homogéneamente de todos ellos? No se puede hablar homogéneamente porque, aparte de las diferencias, mejor dicho, del intento de imponer una uniformidad ideológica al tratamiento de los problemas familiares, se dan dos factores. Uno, el que esta imposición ideológica ha ido evolucionando de manera extraordinaria desde el momento en que la familia se consideraba como un reducto conservador enemigo hasta el momento en que se considera, por el contrario, un factor positivo de conservación de lo existente. Y, en segundo lugar, porque, naturalmente, la procedencia cultural de todos esos pueblos es muy diversa. No se puede comparar en absoluto Rusia, que era un país campesino, prácticamente al 99% analfabeto, oprimido, con países de una vieja cultura como Checoslovaquia, como Hungría, como Polonia. La señora Rami Shabra, y ya me dirá ella después cómo hay que pronunciar exactamente su nombre, es colega también en este caso, es periodista, tiene una columna diaria en uno de los periódicos más importantes de la India, de donde viene, es miembro de la Junta de Bienestar Social de Delhi, pertenece al Comité de Post-Alfabetización de Adultos, es presidenta de una organización social voluntaria llamada Strival, Poder de la Mujer, y además ha escrito cantidad de libros, trabajos, etcétera, etcétera, en torno a este tema. Y en torno a este tema tendrá bastante que decir, puesto que la India es uno de los países donde más repercute el índice demográfico, en este caso por su crecimiento. A manera de presentación, señora Shabra, solo a manera de presentación, después entraremos a fondo en el tema, ¿es o no es cierto eso que ha dicho de que realmente
se da con cierta frecuencia, con demasiada frecuencia, la esterilización forzosa de hombres y de mujeres en la India. La esterilización forzada, bueno, en realidad, este es un problema que sí ha surgido en ciertos estados de la India durante épocas de emergencia, pero esto no es una práctica generalizada. Se trata más bien de una aberración que tuvo práctica en unas zonas muy reducidas y ciertamente no existe ninguna esterilización forzada hoy. Bien, ya veremos si durante el coloquio se dice algo más al respecto. Don Ángel Sopeña ya es uno de los veteranos de la clave, es la segunda vez que está aquí, de lo cual nos congratulamos. Siempre queremos que nuestros invitados repitan y que repitan tantas veces como posible. Por lo tanto, repito de nuevo también su presentación. Se formó en las universidades de Colonia y Hamburgo, es profesor adjunto por oposición de la Facultad de Medicina de Madrid, endocrinólogo y sexólogo, expresidente de la Sociedad Ginecológica Española, miembro de la Academia de Médicos, Escritores y Artistas, etcétera, etcétera. Una pregunta también de presentación, doctor Sopeña, y es la siguiente. ¿Se encuentra usted, a la hora de atender a tantas madres, futuras madres, embarazadas, etcétera, se encuentra usted con graves problemas entre las protagonistas de esas situaciones y la sociedad en que vivimos? ¿Graves diferencias? ¿Falta de consecuencia en esa sociedad? Yo encuentro cada día problemas más graves. A medida, por ejemplo, que se va concienciando la mujer, a medida que los movimientos feministas ya ocupan su puesto en la sociedad, pues naturalmente que me encuentro problemas. Pero es que yo hoy me encuentro con un tipo de familia nuclear en España de 2 o 3 hijos, y cuando yo empecé hace 40 años, pues el tipo de familia nuclear era todavía parecido al de 1900, de 7 o 8 hijos. Entonces, se impone la división de control de la natalidad a nivel de pareja, a nivel familiar, y luego la opinión que yo pueda tener, que luego la diré, sobre la planificación familiar a nivel de Estado y a nivel mundial. Pero el problema del espaciamiento de los embarazos, el problema del anhelo que tiene la gente en general de información, sobre todo, y de puesta en práctica de todos los medios de que hoy dispone un ginecólogo y un sexólogo de control de la natalidad, que son muchos medios y todos ellos discutibles, con aspectos positivos y con aspectos negativos. De manera que el principal problema es que de una familia nuclear de 8 a 10 hijos en 1900, puesto que la natalidad entonces era de un 37 por 1000, hemos pasado a un descenso de la natalidad de un 18 por 1000. Y eso quiere decirse que, si bien mi experiencia es que el pueblo español ha reducido la natalidad a base de un medio absolutamente antinatural como es el coito interrumpido, ahora ya pasamos a que la gente, yo le puedo asegurar que el 100% de los matrimonios, por lo menos a los 8 días del parto o al mes del parto, quieren hablar y hablar con el tocólogo. Unas veces la mujer sola y otras a nivel de pareja quieren hablar de los medios de control de la natalidad. ¿Los usarán o no los usarán? Y luego yo creo que un 80% ya de la gente emplea, y son unos 3 millones ya de personas, emplea medios de control de la natalidad. Anna Olsson representa hoy aquí al Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública de Suecia, es decir, uno de los países, digamos, de alguna manera relativamente deshabitados, donde yo creo que hay problema demográfico por falta de crecimiento. Entonces, primera cuestión, ¿existe realmente ese problema? ¿Hay una despoblación progresiva de Suecia? Es primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿ese problema es agudo y qué hace la administración pública, el gobierno, para atenderlo? Bueno, pues opino que no hay una conexión muy clara entre las cuestiones demográficas y el control de la natalidad. Tal y como lo veo yo, parece que este es el tema que vamos a debatir esta noche. Nosotros vemos que en cualquier país hay control de natalidad, podemos decir, incluso si es un poco elegido o no elegido. Se puede elegir la forma buena y la forma no tan buena. Quiere decir que ahora en Suecia nosotros tenemos una paternidad planificada, o sea que casi todas las parejas utilizan los métodos anticonceptivos, pero esto no tiene nada que ver con la cuestión demográfica. Don José María Hueso, que es abogado,
También es secretario general de la Federación de Familias Numerosas desde 1957, que si no me equivoco es su creación, y de la Confederación de Padres de Familia Católicos desde 1947, etcétera, además de presidente del patronato de la Universidad Complutense. La familia numerosa, señor Hueso, creo que va a salir aquí bastante esta noche. ¿Vamos quedándonos sin familias numerosas en España y sobre todo sin familias tan numerosas? Pues como secretario de la Federación de Familias Numerosas, es decir que desgraciadamente sí. Decía el doctor Sopeña que una familia nuclear que él cuando comenzó era de 7, de 8 hijos, lo normal, hoy es de 2 o de 1 o de 3 como máximo. O sea, las familias numerosas, y perdone el amigo la cosa personal, que cuando se creó el año 1957 la Federación de Familias Numerosas Española, los miembros de la directiva, que éramos 11, reuníamos 232 hijos, eso ya ha pasado completamente. Creo que con eso está contestado lo que ¿sí? quería saber. ¿Sabe usted cuántos reúnen hoy? ¿Así de memoria? La directiva actual, unos 110, 112, será un poco más. O sea, la mitad. La mitad. Anabel González Gárate es licenciada en física, pero hoy está aquí y es el Día de los Periodistas como colega también. Trabaja en Mundo Obrero, entre otras publicaciones, y pertenece al movimiento Frente de Liberación de la Mujer, pero está aquí a título personal porque sobre todo ha escrito un libro que se titula El feminismo en España hoy. Y aunque el tema hoy no es el feminismo, creo que sí será algún día. Ayer hablábamos durante la cena de esto, pero sí nos puede decir si realmente hay mucha diferencia, no diferencia, sino sencillamente contradicción abierta generacional en el mundo de las mujeres en este país, concretamente. No entiendo exactamente tu pregunta. Si hay diferencia generacional abierta, quiere decirse si entre la generación que hoy cuenta con los 15, 25, 30 años, realmente hay un choque con los que son sus padres. Digamos, más violento de lo habitual, evidentemente siempre hay. Bueno, yo creo que realmente la mujer de mi edad o de mi generación hemos sido educadas, quizás como nuestras madres o nuestras abuelas, para vivir como nuestras hijas. Es decir, no tenemos el mismo concepto de la libertad ni el mismo concepto de la vida, aunque yo no creo que haya un choque generacional muy violento entre, por ejemplo, la generación anterior y nuestra, porque yo creo que las mujeres especialmente comprenden la opción que hemos adoptado la nueva generación de mujeres ante la vida, y pienso que en el fondo sienten mucho no haber podido vivir con todo este tipo de libertades por las que nosotros estamos luchando actualmente. Bien. Aunque también viene de la India, es una coincidencia. El doctor Eric Ram está hoy aquí por ser director asociado de la Comisión Médica Cristiana del Consejo Ecuménico de las Iglesias en Ginebra. Entonces la pregunta naturalmente salta rápidamente al tapete, y es, ¿hay un acuerdo, digamos, genérico por parte de las diferentes iglesias en relación con la procreación, o realmente son muy diferentes las posturas? Muchas gracias. Debido a la composición del Consejo Ecuménico de Iglesias, hay aproximadamente 300 distintas denominaciones que son miembros del Consejo y tienen unas prácticas muy distintas en estos aspectos. El Consejo Ecuménico de Iglesias respeta muchísimo los puntos de vista de cada una de las iglesias sobre estos aspectos. Intentamos animarlas a que tomen una acción adecuada o apropiada en relación con estos temas. Tenemos que agradecer muy especialmente la presencia hoy de la Administración aquí. Siempre, saben ustedes que siempre que concierne algo a la Administración, y casi siempre le concierne a la Administración pública, procuramos que esté representada. Precisamente porque como es un debate directo, abierto y vivo, no queremos que si hay alguna referencia crítica, que es lo lógico y lo normal, a la Administración pública, que pueda naturalmente defenderse. Esta vez era especialmente difícil porque en momentos de cambio en los dos ministerios a los que concernía este tema,
por un lado por la Dirección General de Desarrollo Comunitario del Ministerio de Cultura, por el otro lado el Ministerio de Sanidad. Digo, en momentos de cambio era muy difícil que alguien representase una política que no se sabe si en cada uno de los ministerios va a ser la misma, pues con sus nuevos titulares, lógicamente. Por lo tanto, lamentamos no poder contar, desgraciadamente, con la presencia de alguien de la Dirección General de Desarrollo Comunitario y agradecemos muy especialmente, repito, la presencia del doctor Luis Cañada Arroyo, subdirector general de Medicina Preventiva, que ha trabajado y ejerció la medicina rural en España y en Brasil, que fue su jefe provincial de Sanidad en Zaragoza, jefe provincial en Logroño y antes de su subdirección general, la que ahora desempeña, jefe del Servicio de Promoción de la Salud del mismo ministerio. Ha participado también en diversas reuniones como consejero de la Organización Mundial de la Salud. Don Luis Cañada Arroyo, simplemente para esta presentación, ¿cuál es el reparto de competencias entre los dos ministerios a este respecto? El tema de la planificación familiar o de la orientación familiar en un término más amplio, como prácticamente muchos de los temas sanitarios tienen unas implicaciones sociales. La participación de los dos ministerios es porque junto a las acciones de auténtica atención, de asistencia en la problemática de orientación familiar, hay una serie de recomendaciones a la población en general, incluso aunque no la demande, que hacían ver conveniente la participación del Ministerio de Cultura, puesto que en realidad la orientación familiar es un problema de la familia, puesto que hay una unidad administrativa específicamente dedicada a estos problemas de la familia, era lógico que participase al abordar este tema. ¿Ustedes no intervienen más que en aspectos puramente sanitarios? Por supuesto, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se limita al enfoque del problema desde una perspectiva exclusiva de salud pública, una perspectiva sanitaria. Ahora, en la legislación sí que intervendrán ustedes, naturalmente, sobre todo cara a la transformación de la legislación correspondiente. Por supuesto, sí. Bien, pues será el tema también que saldrá después seguro en el coloquio. Bien, también pasamos un mal rato para poder presentarles hoy una película adecuada. Realmente el problema era muy difícil, salvo documentales o piezas de algunas otras televisiones, realmente nos era muy difícil. Alguna película que habíamos conseguido estaba sin doblar o en malas condiciones la copia, no había tiempo a prepararla. Realmente la clave en las últimas semanas estamos viéndonos obligados a prepararla a uña de caballo y realmente así nos cuesta mucho trabajo presentarles un programa adecuado. Pero en cualquier caso ya disponemos de No somos de piedra, hecha en 1967 por Summers, con guión del propio Summers y Juan Miguel Lamet. Ya saben ustedes que Summers, en fin, ¿qué les voy a decir de sus dibujos, de sus comentarios, de sus películas, del rosa al amarillo, La niña de luto, Juguetes rotos, Adiós cigüeña, adiós, etcétera, etcétera? Vamos a ver No somos de piedra e inmediatamente entraremos en coloquio. Hasta entonces, muchas gracias. Bien, señores, no solo decía antes qué les iba a decir de Summers y de su humor y de su cine, sino, y eso lo añado ahora, puesto que es a posteriori, qué les voy a decir de Luis Sánchez Polac, Tip y Col, que son colaboradores de nuestro programa, amigos y además excepcionales intérpretes. Ahí los han tenido, y no crean ustedes que esto es de hace tanto tiempo. Esta película, con todo el humor que ustedes le echen, ahora nos van a hablar algunos de los aquí presentes del asunto, pero con todo el humor que ustedes les echen, está basada sobre cosas que ocurrían allá por el año 67, no hace tanto tiempo. Recuérdenlo a ustedes. Yo siempre les digo a quienes intervienen, sobre todo a quienes intervienen por primera vez y que no conocen el programa, que lo ideal es que esto sea una conversación, que sea una tertulia. No hace falta que ustedes esperen ni que lancen grandes discursos, de lo que se trata es de que intercambien opiniones. Si les parece a ustedes, vamos a entrar por lo general para después pasar a lo particular. O mejor dicho, vamos a partir de la película, si a ustedes les parece mejor todavía, puesto que coincide tanto esta película con el tema que queremos tratar. Padre Sopeña, digo, ya le confundo a usted con su hermano, y es la segunda vez, me parece. Doctor Sopeña, ¿usted cree que se corresponde algo con la realidad? Sí. ¿Eliminada la caricatura? Yo creo que sin estas eliminarla. cosas en aquel año es lógico que se trataran en broma, pero en broma o no en broma yo veo bastante seriedad en la película, de manera que el tipo de Alfredo Landa, un español, pudiéramos decir, rijoso, cerebral, figurativo, pero hay que pensar que, claro, tiene una mujer objeto, una mujer que a consecuencia de los partos ha perdido ya toda su estética, que está gorda, que está fondona, y es natural que él
pues cuando va a la casa donde están las prostitutas aparentemente arrepentidas, una chica que ve en la calle, pues naturalmente él se encandila. Pero lo que no cabe duda es que ahí en ese matrimonio se adivina en el fondo una tragedia que es el número de hijos. El número de hijos que vienen, ya se sabe por todas las estadísticas que conocemos, que a partir del quinto hijo la mortalidad aumenta, pero si no hubiera mortalidad es igual, la mujer pierde parte de su, parte o todo de su estética, engorda, se le caen las mamas. Cuando ella va al sexólogo dice que no siente ninguna satisfacción en el matrimonio. Si interrogamos al hombre en una consulta de sexología nos dice que él tampoco está contento. Y naturalmente este es el tipo de mujer que, además de discriminada en el hogar, de cuando en cuando, muchísimas veces, pues llega a la última discriminación, que el marido se marcha con otra. Hanna Olsson, eso sin embargo en el 67 en Suecia yo creo que ya no ocurría esto que plantea esta película. Hace 12 años. ¿En Suecia? No. Pero incluso hoy podría decir que verdaderamente la imagen del hombre o la personalidad del hombre no es muy poco realista. Yo creo que es bastante realista cómo se va buscando en las se va fijándose en las otras mujeres en la calle, etcétera. Yo creo que es un personaje que sí puede ser real. Hay cosas que pueden ser comparables, excepto que quizá el papel de la Iglesia en su país tiene mucho más impacto que en mi país. Existe una gran diferencia en actitud ahí. Y yo diría que hace 10 años sí había un poco de duda en cuanto al uso de los anticonceptivos en su país, pero en cambio en Suecia muchas mujeres habían empezado a utilizarlos. Ya hace 10 años se distribuían poco más o menos como ahora, porque se empezó a distribuirlos hace 15. Señor Hueso, y desde el año 41, desde el año 42 había cantidad de leyes de protección de la familia y especialmente de la familia numerosa en España. No cantidad, una, dos fundamentales y después cantidad de protecciones. Cantidad de protecciones que hemos ido a peor. Sí. Porque me trae de la mano un asunto que nos preocupa grandemente a las familias numerosas, y perdonen los amigos, que cada uno lleve el agua a su molino, pero me ha indicado si las familias numerosas entonces estaban en estas condiciones o no, y tenían de mucha protección. El año 71 fue la última ley de ayuda familiar que se dio en España. Esa ley de ayuda familiar otorgaba 250 pesetas mensuales por hijo y 400 por mujer. Eso está congelado desde aquella época. Tan es así que entonces, que suponía el 6,1% sobre el salario, congelado hoy supone el 1%, puesto que continúa la misma ayuda familiar a pesar de todo el proceso económico que ha sufrido España. Lo cual creo que tristemente contesto a lo que nos dice el amigo Balbín, de que la protección de entonces hoy ha quedado completamente periclitada. Y, más todavía, con las nuevas disposiciones de contribución sobre la renta que estamos ahora practicando, la familia numerosa queda completamente disminuida en sus beneficios, incluso perjudicada. Por eso nosotros no propugnamos que continúe la protección a la familia numerosa, que pudiera ser discriminatoria en cuanto es familia numerosa. Nosotros lo que queremos, como existe en el extranjero, es una ley de protección a la familia, cualquiera que sea el número de hijos que tenga, desde 1 hasta 12 o hasta los que fueren, para que progresivamente se tenga el acervo familiar. No solamente por lo que significa a una familia numerosa, que ese ya es un concepto que ha periclitado en España y mucho más en otros sitios, sino para proteger a la familia con carácter general. Bueno, pues ya que hemos partido de la película, en vez de quedarnos en la situación española, puesto que tenemos aquí invitados extranjeros, ¿por qué no entramos en esta parte general del asunto? ¿Qué pasa en el mundo con esto de las familias y de las familias numerosas? Las dos cosas. ¿Qué me cuentan ustedes? O pregunto yo. Por ejemplo, hay países donde hay gravísima crisis en cuanto a envejecimiento y descenso de la población,
En España, en Alemania Federal se calcula que en 10 años pudiera disminuir en 10 millones de habitantes la población. Aparte del envejecimiento natural, lógicamente cuando se tienen menos hijos y aumenta por lo tanto el nivel medio de edad, eso crea problemas económicos, crea problemas psicológicos, sociales, etcétera, etcétera. Para empezar, los económicos directos o laborales, que consisten en que la población activa tiene que mantener a la pasiva y la pasiva es más numerosa. ¿Qué les parece si entramos en esto? ¿O no? ¿Quién quiere entrar en este tema? Bueno, Ana, voy a empezar yo y además quiero relacionarlo posteriormente con una cuestión que me parece que ha surgido en la película. Entonces, con respecto, me parece que estabas hablando un poco del control demográfico que existe en algunos países o que se podía dar. Yo pienso personalmente, y creo que es un planteamiento común entre las feministas de este país, que la planificación, o sea, que el control de la natalidad, el derecho al propio cuerpo de la mujer a decidir de una maternidad libre, debe estar solamente, o sea, que el control de la natalidad en definitiva debe estar solo controlado por el individuo y en especial por la mujer en función de sus intereses y deseos y jamás por un interés estatal. Entonces, digamos, esa es nuestra opinión, o mi opinión. Creo que es un derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad y que no es el Estado el que debe decidir cuando las personas quieren o no quieren tener hijos, sino que entra dentro de los derechos de los individuos. Yo, aprovechando este tema, quisiera decir que me alegro mucho de encontrarme con dos mujeres en este programa, dos mujeres que pertenecen a la Administración, con unos planteamientos feministas, porque ya intercambié algunas opiniones con ellas y que desafortunadamente en nuestro país todavía esto no se da. Y luego la cuestión que yo quería plantear y que se me ha pasado quizás el tema era con respecto a la película, porque creo que se plantean dos cuestiones de una forma indirecta. Es decir, la película está un poco desfasada con el momento actual, pero lo que sí es cierto es que existe en la película una identificación plena de la sexualidad de la mujer con la maternidad. Y al mismo tiempo se refleja en la mujer una culpabilidad sexual, que es realmente muchas mujeres sienten culpa de tener una sexualidad y entonces eso queda muy bien reflejado en la película. Entonces, con respecto a esto, yo quería aclarar una cuestión. Desgraciadamente, el término de planificación familiar, que se entiende como control de la natalidad exclusivamente, es un término desafortunado. La primera razón es porque la procreación también se da fuera del matrimonio. Entonces, digamos, planificación familiar se restringe a la planificación dentro de la familia. Bueno, habría que delimitar que planificación familiar y control de natalidad no es exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces, yo lo que planteo es que, en general, nosotros, aunque el término sea muy desafortunado, hemos entendido el control de la natalidad en un contexto mucho más amplio, que es mucho más amplio, en el que se recoge toda la amplia sexualidad de la mujer. O sea, no entendemos solamente o no se ha entendido aquí los centros de planificación familiar hasta el momento que han funcionado centros llevados por feministas como exclusivamente el control de la natalidad, sino como una información mucho más amplia respecto a la sexualidad de la mujer, en la que se le ha explicado y se le ha enseñado a controlar su propio cuerpo, al conocimiento del mismo. Se le ha enseñado que tiene derecho al placer y, sobre todo y fundamentalmente, se le ha enseñado a no identificar la sexualidad con la maternidad. Eso es muy importante. La maternidad es una consecuencia de la sexualidad, una de las múltiples facetas de la sexualidad, pero no es la sexualidad solamente. Entonces, yo ya creo que he entrado de lleno en el tema de la planificación familiar y creo que explica un poco lo que significa planificación familiar en nuestro sentido. Y además creo que realmente deberían existir centros de planificación familiar, pero que esto sí se deberían dedicar al control de la natalidad, pero que debían existir también unos centros que fueran de orientación sexual, donde la mujer y el hombre se pudieran dirigir a tener un conocimiento propio de su sexualidad. Vamos a ver. Vamos a no tocar demasiados temas al mismo tiempo. Si a ustedes les parece, insisto en que pueden intervenir. Por ejemplo, Hanna está pidiendo la palabra y el señor Hueso también. Adelante, pues venga. Hanna, señor Hueso y Sopeña, los tres quieren hablar. Venga. Yo quería responder un poquitito a los comentarios de nuestra compañera aquí. Es muy interesante lo que está diciendo, porque está hablando de los derechos del individuo y los del Estado. Y tal y como yo lo veo, el individuo es el que tiene el derecho de decidir
sobre él, por supuesto, pero el Estado es el que tiene que suministrar los servicios. O sea que no hay una elección tan libre verdaderamente cuando no se tiene un consejo, una asesoría sobre anticonceptivos y la suficiente educación, por supuesto, para ello. Es curioso porque en nuestro país parece que hay buena reputación, parece que estamos muy avanzados, pero yo cuando empecé a trabajar con un programa natural en Suecia en el 73, con respecto a una serie de leyes, no teníamos ninguna función en el sentido de la utilización de los anticonceptivos. O sea que cuando hablábamos un poco de cómo era nuestro trabajo, decíamos, no queremos planificación familiar, porque en Suecia planificación familiar tiene que verse en un sentido como más progresista, digamos. Y entonces nosotros bautizamos nuestro grupo y dijimos que era sobre sexo y relaciones humanas. O sea, es una manera más amplia de ver el tema, me parece. Yo creo que las ideas que ha expresado nuestra colega son muy parecidas a las nuestras. Hueso y Sopeña, bien pedido. Yo celebro grandemente que una caracterizada feminista como Annabel esté en mi línea, diciendo que lo que es planificación familiar, que a mí no me gusta tampoco la denominación, porque es una cosa que vergonzosamente no entramos en el fondo del asunto. Aquí queremos limitar la natalidad. Y como nos asusta bueno, señor esto... Hueso, como es el título del programa, yo quisiera hacer una precisión, porque parece que atañe directamente al título. Sí. Yo quisiera decir a los espectadores que entendemos, y no sé si ustedes están de acuerdo, que control de la natalidad es limitar sencillamente la natalidad, mientras que planificación es más amplio. Exactamente, más amplio, puede ser exacto. Incluso procrear, Sí, sí, sí. Puede ser todo lo contrario. Orientando y llevándolo a eso. La vida familiar. Pero celebro mucho la postura y lo que ha dicho al principio Annabel, en el sentido de que la planificación, vamos a denominarla así, en cuanto significa y va camino de la limitación de la natalidad, no debe ser paraestatal, sino que debe ser consecuencia del criterio del individuo o de la pareja, no del individuo. Cuando diga individuo, comprendo indistintamente hombre y mujer. O sea, la coordinación de los criterios y de las opiniones que tengan respecto a tener o más hijos o menos hijos no ha de ser impuesta por el Estado, sino ha de ser consecuencia de un criterio conjunto que tengan ambos. Y en eso creo que estamos en la misma línea, ¿no? Sopeña. Bueno, yo tal como concibo, yo llevo la dirección de un centro desde hace un año donde hemos visto, vamos ahora en un año por unas 7.000 pacientes. Digo 7.000 pacientes incluyendo hombres y mujeres, porque para mí una consulta de sexología y de planificación es una consulta a la pareja. Ahora bien, yo entiendo que aquí se nos ha convocado para hablar de planificación familiar y debemos de salirnos del ámbito de la pareja y del ámbito de la nación e ir hasta el ámbito internacional. Yo creo que, puesto que ya está subvencionando por muchos millones la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Internacional de Planificación, yo entiendo que en planificación se comprende lo siguiente: planificación del número de hijos. Teniendo en cuenta que cada 100 matrimonios hay 11 estériles, planificación para que los matrimonios que quieran tener hijos los tengan. Planificación del número de hijos y del espacio entre embarazo y embarazo, pero naturalmente se sobreentiende que toda mujer que da luz o la que no da luz tiene absoluto derecho a una información sexual y a una administración de todos los medios de control de la natalidad. Y aquí yo me parece que difiero de alguna opinión, que en muchos casos tendría que ser el Estado, concretamente aquí tendría que ser la Seguridad Social la que se encargara de este suministro, de esta información. En lo que se refiere, ya por ejemplo, pudiéramos decir, a toda la gama de medicamentos o de métodos para el control de la natalidad, ya aquí habría que matizar y habría que profundizar mucho socialmente, porque naturalmente en una ficha que hacemos en un centro de sexología, o como lo llamamos nosotros en el Instituto Social de la Medicina, pues en los datos que tomamos hemos de tener en cuenta la religión de la enferma, hemos de tener en cuenta su situación social. Yo, por ejemplo, traía aquí unas cuartillas que no he querido leer, pero traigo aquí 30 historias que corresponden a 30 multípares que llamamos nosotros, con 8 hasta 15 hijos, y que han ido a la Seguridad Social. En la Seguridad Social se les ha negado no ya el control de la natalidad, se les ha negado hasta la información. Y entonces, uno de los casos, con 15 hijos,
La mujer se negó a hacer vida sexual, no quería más hijos. A los pocos meses el marido se marchó con otra, de manera que son tragedias sociales que estamos en la obligación de resolver. Pero no, ya digo, repito, en el ámbito personal de una consulta, en el ámbito de un instituto de sexología, en el ámbito nacional y en el internacional. Está demostrado, y lo he dicho antes, que a partir del quinto parto la muerte por hemorragia es más frecuente. Que la embarazada soltera, y aquí tenemos dos maternidades en España, la de Málaga y la de Huelva, que es de las maternidades de Europa de mayor número de solteras, dan un porcentaje de morbilidad y de mortalidad que el resto de las maternidades de aquellas que no son solteras. Todavía hasta el año pasado al hijo de una soltera le llamamos hijo ilegítimo. De manera que para nosotros la soltera es exactamente igual que la casada en lo que se refiere a asistencia en el embarazo, asistencia en su parto y a información sobre la sexualidad. E incluso es que se llega, y nos lo dicen muy tasativamente también los organismos internacionales, es que la planificación familiar es medicina social y preventiva, la única medicina que tiene que existir. Y si en todo el mundo tenemos 50 millones de abortos y si en España tenemos entre 300.000 o 400.000, quiere decirse que la planificación familiar es medicina social y preventiva, por ejemplo, de un fenómeno tan traumático para la mujer como es el aborto. De manera que el panorama es muy amplio, no quiero seguir hablando más. Vamos a ver, Anabel ha pedido la palabra, pero va a esperar un momento, puesto que la habían pedido anteriormente Luis Cañada, y aquí ha entrado la seguridad social y la atención de la seguridad social, creo que va a ser importante, y la señora Chaura. Yo quería intervenir porque el término que el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social ha preferido es el de orientación familiar. Es decir, entendemos que el término control de la natalidad es excesivamente restrictivo y se limita a una de las vertientes del tema, que es mucho más amplio, o puede serlo, el de planificación familiar, puesto que contempla no solo las posibilidades de limitar el número de hijos, sino también las posibilidades de dar descendencia a aquellos individuos o a aquellas parejas que los desean y no han podido tenerlo. Y también, aunque no haya limitación o no haya incluso aumento, lo que sí puede haber una intervención en el sentido de tener los hijos en el momento deseado, de distanciar los embarazos uno de otro en la medida que el individuo o la pareja entienda más conveniente. Pero nosotros preferimos el término orientación familiar porque es algo más que planificar el número de hijos, lo que pretendemos en estos servicios. Es decir, el Ministerio, la Administración Sanitaria se ha enfrentado con el tema desde una perspectiva de promoción de salud, desde una perspectiva efectivamente de medicina preventiva, de protección de la salud de los ciudadanos, y cree que estos recursos, y esto no es específico de nuestra Administración Sanitaria, la planificación familiar suele estar encuadrada en muchos países del mundo en el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad y de la Familia, incluso en algunos países se llama Ministerio de Sanidad y de Planificación Familiar. Y es porque hay una serie de aspectos y de repercusiones que están muy directamente ligados y relacionados, implicados con la planificación familiar. Y al poner a disposición del público unos servicios de orientación familiar, entendemos que al mismo tiempo que ayudan asesorando o prestando asistencia a los ciudadanos, son recursos que también pueden ser utilizados para conseguir la promoción de la salud de los usuarios desde otras perspectivas. Por ejemplo, un servicio de orientación familiar puede ser un lugar extraordinariamente adecuado para utilizarlo en la detección precoz y en la prevención del cáncer femenino, en el diagnóstico precoz del cáncer femenino. Es por eso que nuestros centros se llaman y nuestros servicios de orientación familiar. La película que acabamos de ver, indudablemente de una manera un poco caricaturesca, recoge una realidad desgraciadamente real y muy próxima a nosotros. El tema de la planificación familiar, el tema de la píldora, en España estaba excesivamente mitificado, lo que suponía que los individuos, los usuarios, incluso los que orientaban a la utilización de un contraceptivo, tuvieran una sensación de culpabilidad, que desde luego no era conveniente ni para su equilibrio físico en unas ocasiones y desde luego para su tranquilidad espiritual en otras. Si nosotros comparamos nuestras tasas de natalidad en los últimos años, antes se ha dicho, creo que por el doctor Sopeña, que a principios de siglo nuestras tasas de natalidad eran enormes,
Sin embargo, ahora nos encontramos, y desde hace ya años nos hemos aproximado a ellas, con unas tasas de natalidad que corresponden o están muy próximas a los de los países que tienen establecida la planificación familiar desde hace años. ¿Qué ocurre? Pues que en España los individuos y las parejas estaban haciendo una planificación de su descendencia, aunque infelizmente en una inmensa mayoría de los casos no lo estaban haciendo con la utilización correcta de los recursos que actualmente o en los últimos años estaban disponibles. Se utilizaban aquellos recursos que eran los que menos garantías ofrecían, y de ahí el que muchas veces incluso a ese sentimiento de culpabilidad que tenían algunas parejas por haber hecho una planificación familiar, les sorprendía luego la aparición de un hijo no deseado, e infelizmente en algunos casos no solo no deseado, sino un hijo no bien recibido. Por eso este año también estamos un poco relacionando el tema con el tema de este año, del Año Internacional del Niño, y puede ser esto una buena contribución, una planificación, una orientación familiar bien establecida, una contribución a conseguir que todos los niños vamos a ver, sean deseados. La repercusión psicológica vamos a dejarla un poquito para después, insisto, para ir por temas y que no los mezclemos todos al tiempo. Señora Charla quiere hablar hace tiempo y después Anabel también quiere pedir la palabra. Bien, quería apoyar lo que ha sido dicho en cuanto a que la planificación familiar es fundamental, es un derecho del individuo. Y yo subrayaría que el derecho del individuo también incluye el derecho de la mujer, que es la que al fin y al cabo es la que tiene el niño. Y yo pienso que por eso se ha acuñado el eslogan de la maternidad voluntaria, porque en muchos países la fertilidad es la ley y la mujer que no tiene hijos en un país primitivo es discriminada, es muy difícil para ella. O sea que está únicamente condicionada desde la infancia para un ciclo continuado de embarazos. Por lo tanto, la mujer tiene que tener esta autonomía, esta dignidad humana de poder controlar su propio cuerpo y su propia vida. Y yo pienso que este es un punto sumamente básico, porque si la mujer tiene esta opción de poder hacer algo consigo misma, entonces se le abren también muchas otras opciones en la vida. Pero me gustaría aquí incluir otros dos puntos más en nuestro debate en este momento. Y uno de ellos es que hemos hablado de ofrecer servicios, hacer los servicios disponibles para las mujeres, para guiarlas, orientarlas, pero no hemos hablado también de la necesidad de que los hombres participen en este cuidado del control de natalidad, porque durante siglos y siglos las mujeres han sido las que han llevado la carga de la reproducción. Y ahora la tecnología ha venido en nuestra ayuda, pero vamos a seguir poniendo toda la carga de este peso en los hombros de las mujeres. Yo creo que los hombres también deben de participar. Y evidentemente hay un precio que tiene que ser pagado por esto. Y es que, puesto que queremos la igualdad, ¿por qué no va a haber igualdad también en esto? Y también es el derecho del individuo decidir, pero el individuo debe tener una cierta responsabilidad social. El individuo está dentro de un marco de derechos que deben de afectar a la comunidad en su totalidad. Y en el mundo desarrollado en particular resulta muy importante que los individuos se den cuenta de que el niño que están trayendo al mundo no es únicamente una decisión suya independiente, sino que es un niño que va a utilizar los recursos del país, recursos que puede que no estén disponibles. Y por lo tanto, el país también tiene derecho a decidir en parte en la limitación de la natalidad. Yo creo que esto también podríamos comentarlo más adelante. Vamos a ver, Anabel tenía pedido la palabra, luego Eric Ram tenía pedido la palabra y después Francisco Viguegaray, todos ellos. Yo quería, digamos, cuando ha intervenido el doctor Sopeña, y yo estoy completamente de acuerdo con él, y quería dejarlo claro porque yo me he referido a dos tipos de centros, y entonces yo pienso, por ejemplo, cuando he hablado de centros de control de la natalidad y centros de orientación sexual, que efectivamente estos centros deben ser asumidos por la seguridad social y independientemente de que yo pienso que deben tener que las mujeres deben orientarlos en algunas medidas, sin quitarlos de que tenga que haber una asistencia responsable de control médico.
Cuando lo que yo sí me he referido es que la libre elección de la maternidad es un derecho de la mujer. Estoy hablando en estos momentos de que la mujer en último caso es la que debe decidir o no si quiere tener un hijo, y que no debe ser en ningún momento o responder a cualquier tipo de política estatal. Eso es lo que yo quería decir cuando me refería al Estado. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Sopeña de que los anticonceptivos deben ser libres y deben estar a cargo de la Seguridad Social, igual que el aborto también debería ser libre y debería estar a cargo de la Seguridad Social. De todas maneras, Anabel, esto nos lleva a algo que tocó Hanna de pasada, y es el tema de que entonces, si realmente la Seguridad Social es la que tiene que hacerse cargo de ello, en última instancia el Estado, también el Estado tendrá algo que decir con respecto al asunto. Sí. No hay solo una libre decisión, sino además hay un costo detrás, etcétera, etcétera. Sí, lo que está claro es que en estos momentos la Seguridad Social en nuestro país, que también lo decía Hanna, no tiene la parte correspondiente a la medicina preventiva. Es necesario que en nuestro país también se haga medicina preventiva, y dentro de la misma podría estar perfectamente incluidos este tipo de actividades que realmente, o sea, no hay que confundir la sexualidad de la mujer y la maternidad de la mujer. No es una enfermedad, o sea, como tal, sino que correspondería a la medicina preventiva. Entonces yo creo que la Seguridad Social tiene la obligación de asistir a las necesidades de los individuos que viven en un Estado, lo cual no quiere decir que el control de la natalidad le corresponde a ellos, sino a la libre decisión del individuo y, en último caso, de la mujer, que es la que opta por tener el hijo o no tenerlo. Esta es una cuestión... Es que si van a ser otro tema diferente, vamos a dejarlo... No, por eso sí, prefiero seguir y hablar de los anticonceptivos, pero bueno, ya hablaremos. Vamos a dejarlo. Esto debería responder la medicina preventiva, que es la Subdirección General en cuestión. Sí, pero quería... y casi interrumpiendo, responder a una afirmación de medicina preventiva que acaba de ser hecha, en el sentido de afirmar así categórica y rotundamente que en España no se ha hecho medicina preventiva. Yo no pretendo en absoluto fatigar a nadie con datos ni relaciones de hechos perfectamente demostrables. Demostrables porque son visibles por la totalidad de los españoles e incluso han sido visibles por casi la totalidad del mundo. Y la prueba es que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud concedió a España el primer certificado que concedía a un país de erradicación oficial del paludismo. Es decir, no solo a los habitantes de España, sino un organismo internacional, de la solvencia de la Organización Mundial de la Salud, reconoce oficialmente a España y es el primer país que obtuvo el certificado de erradicación del paludismo de su territorio. Todos los que tenemos ya cierta edad hemos conocido lo frecuentemente que veíamos por nuestras calles a niños con prótesis víctimas de una poliomielitis, de una parálisis infantil. El que hoy sea una rareza ver un niño con una poliomielitis es fruto de una labor de medicina preventiva. Es decir, no podemos afirmar categóricamente que en España no se ha hecho medicina preventiva. Vale. Solo puntualizar eso. Vamos a respetar entonces el orden de petición de palabra, pero volveremos, porque es importante, a esto de si la seguridad social sí o la seguridad social no, en la cuestión de la prevención en el mundo de la natalidad. Pero puesto que hay dos personas que no han hablado, que hablen. Eric Ram quiere hablar hace rato y Francisco Villagaray. Sí, yo quería decir una cosa. Creo que con respecto a esto de la medicina preventiva y la planificación familiar, creo que es algo más que solo medicina preventiva. Si lo vemos desde el punto de vista de un país en vías de desarrollo, no podemos realmente separar las dos cosas. Esto tiene que integrarse con el resto de los servicios. Lo que ha sucedido en el pasado es que, ¿por qué han tenido las parejas tantos niños? 8, 9, 10, 11 hijos en la familia. Porque esperaban que 1, 3 o 4 sobrevivieran. Y claro, lo que tenemos que hacer es dar estos servicios sanitarios básicos que van a asegurar la supervivencia de los niños que nazcan en una familia. Eso es importante, la supervivencia. O sea que tenemos que reducir la mortalidad infantil, todas estas cosas, y la maternal también, por supuesto, en estos servicios. Cuando una mujer llega a un centro sanitario, no podemos decirle, bueno, pues tome usted esta cajita de píldoras y ya está, porque a lo mejor viene con un hijo que está enfermo y hay que enseñarla, hay que darle unos servicios básicos, incluso antes de empezar de hablar de toda esta cuestión. O sea, yo creo que esto tiene que estar, digamos, en una especie de paquete completo de cuidados sanitarios para que una cosa y la otra sean eficaces. Ahora, quería hacer un pequeño comentario sobre la película también. Creo que ha sido una película interesantísima.
y que muestra muy poco la calidad y no sé, el sentido del humor español, que a mí me ha parecido estupendo. Pero en fin, lo que me ha sorprendido más es que, vamos a ver cómo lo explico. Hay una especie de dicotomía en la película. Tenemos aquí una mujer que tiene un hijo, 1, 2, 3, 4, hasta 9, me parece, y luego hay un señor, por otra parte, que está desesperadamente intentando evitar esto, forzando a su mujer a que tome la píldora. En un momento me parece que utiliza otros métodos también, ¿no?, para evitar. Y aquí está la falta de adecuacidad de estos métodos anticonceptivos. Yo no creo que hablemos de un solo método, no. Lo que tenemos que hablar es un poco en general de qué medios existen en esta planificación completa para que todo el proceso marche. Yo en realidad no tengo opinión sobre estas materias, sino que me limito, como es mi obligación, a informar. Pero nos puede explicar, Garay, efectivamente, qué pasa. Esto es. Hay este problema también demográfico y este problema Yo familiar. me limito a informar que ese derecho exclusivo que se propugna del individuo y especialmente de la mujer a disponer la natalidad sin ningún tipo de presión ni de orientación ni de planificación, me parece que en ocasiones puede tropezar con los hechos hasta tornarse en utopía. Tenemos aquí a representantes de un país que tiene un problema tremendo, y hay que decirlo clarísimamente, de control de natalidad. En cambio, yo estoy trabajando en un país que tiene exactamente el problema contrario, una gran potencia asiática que necesita los recursos naturales de inmensas regiones despobladas y que se encuentra con el grave problema de que en estos momentos la tendencia de la natalidad en la Unión Soviética es una tendencia hacia cero. Y esta tendencia es muy rápida, es decir, que se puede calcular en 10 o 15 años el que se alcance este crecimiento cero en el aumento de la población. Lo cual para la Unión Soviética es especialmente grave porque se encuentra en un conflicto, por ejemplo, con otra gran potencia superpoblada como es la China, y la China le reclama además esos territorios en parte despoblados que crean un tremendo vacío de poder. Además, la situación en la Unión Soviética se agrava porque al desequilibrio general, mejor dicho, a la falta de fertilidad general, se sobrepone otro problema de las repúblicas entre sí. Es decir, que mientras las regiones más fértiles son las pobladas por eslavos, los 3 grandes grupos eslavos, rusos, rusos blancos y ucranios, en cambio, el mayor índice de fertilidad se da entre las poblaciones del Cáucaso y Asia Central, con lo cual, en determinado momento, el actual equilibrio de población en la Unión Soviética, de forma evidentemente no deseable para los grupos eslavos, se podría invertir de forma radical y total, creando una nueva necesidad de estructura política incluso para la Unión Soviética. En cuanto a los medios en la Unión Soviética son bien conocidos. Como ya había apuntado antes, en principio se creyó que la familia era un instrumento reaccionario, para hablar en forma vulgar, y entonces se tendió a dar la máxima libertad sexual, de la cual Alexandra Kollontai es la famosa luchadora y representante, y dar todo tipo de facilidades para la disolución incluso de la familia y para sustraer a los niños de la educación familiar y por lo tanto también para la planificación según la arbitrariedad, mejor dicho, no quiero decir la arbitrariedad, sino según el arbitrio de cada persona. Esta situación evidentemente ahora se está modificando. La situación actual, sin embargo, yo creo que dista de asemejarse a la de los países llamados capitalistas de Europa Occidental, por ejemplo, porque allí la situación exacta es que los medios anticonceptivos son muy poco usados, los medios, digamos, mecánicos también tienen dificultades, incluso de calidad, y entonces el medio más genérico es el del aborto, de forma que las cifras son verdaderamente tremendas a este respecto. ¿Aborto pagado por el Estado? El aborto en estos momentos es totalmente libre y pagado por el Estado, con las siguientes limitaciones, es decir, que se practique antes de las 12 semanas de la supuesta concepción y que no se practique nunca 6 meses después, con menos de 6 meses de plazo respecto a un aborto anterior. Bien, vamos a hacer un alto en la programación e inmediatamente continuamos. Un momento.